Buenas tardes, a continuación les hablaremos acerca de los procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Nuestro grupo está conformado por Ani Galeano, Jessica Caro, Jorge Cubillos, Yorlais Castro y quien les habla, Diana González. Antes de iniciar, hay que tener presentes que la auditoría está dividida en tres fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y, por último, la fase de informe. Durante estas fases hay unos procedimientos que intervienen que son de suma importancia y son esos los que estudiaremos en el desarrollo de esta presentación. Primero, hago alusión a la norma internacional de auditoría 500 titulada Evidencia de Auditoría. Esta norma nos enuncia que el principal objetivo del auditor financiero, del auditor de estados financieros, es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables, en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. En otras palabras, lo que busca el auditor es dar su dictamen o su confirmación acerca de que los estados financieros son razonables o no. La evidencia de auditoría es la información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los estados financieros como otra información complementaria. De ahí la importancia de que el dictamen o las conclusiones que dé el auditor sean sustentadas con esa información que es utilizada en el proceso de verificación de estados financieros. Por ejemplo, podría ser auditorías anteriores o una fórmula que combina diversas técnicas que son los procedimientos: inspección, observación, confirmación, recálculo, rendimiento y procedimientos analíticos e investigación. Se establece que una auditoría es apropiada o adecuada cuando el auditor da su dictamen o cuando éste considera que es fiable, relevante y contundente. Pero para poder dar este dictamen, el auditor tuvo que haber evidenciado que los resultados de los estados financieros sí son razonables. Y por otro lado, no siempre la opinión que dé el auditor es positiva. También él establece si hay un margen de error en los estados financieros. En otras palabras, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal, la afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. Ahora les hablaré del primer procedimiento, que se llama inspección. Este procedimiento implica el examen de registros o documentos, ya sean internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos. Y en el caso de registro de documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su elaboración. Es decir, al momento de verificar la viabilidad de los resultados obtenidos en los estados financieros, se evidencian los diferentes métodos y controles que tiene la empresa para la entidad, si realmente sí fueron razonables, si realmente sí se llevaron a cabo, si sí están dando los resultados esperados. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registros en busca de evidencia de autorización. Algunos documentos constituyen directamente evidencia de auditoría sobre la existencia de un activo. Por ejemplo, un documento que sea un instrumento financiero, en este caso, las acciones o bonos. Es posible que la inspección de dichos documentos no proporcione necesariamente evidencia de auditoría sobre su propiedad o su valor. Adicionalmente, la inspección de un contrato ejecutado puede proporcionar evidencia de auditoría relevante con respecto a la aplicación de las políticas contables por la entidad, como el reconocimiento de ingresos. Listo, mediante este primer procedimiento se puede evidenciar, es decir, mediante la inspección, que es de suma importancia para el auditor basar su opinión
su conclusión en un proceso a través de documentos, soportes electrónicos o cualquier otro medio que permita dar razón de la fiabilidad, razonabilidad de los estados financieros. La segunda procedimiento de auditoría es la observación, que consiste en presenciar el proceso aplicado a esas personas, donde el auditor realiza a la entidad o al procedimiento en ejecución las actividades de control, proporcionando evidencias de la auditoría sobre la realización del proceso, pero está limitado al momento en el que tiene lugar la observación y por el hecho de que al observar el acto puede afectar el modo en que realiza el proceso. De acuerdo a las normas internacionales de auditoría 501, tenemos otras orientaciones adicionales para la ejecución de la observación. El paso número 3 de auditoría es la confirmación, que constituye la evidencia de auditoría mediante una respuesta directa escrita al tercero, dirigida por el auditor. Eso se presenta de manera física o electrónica, donde se confirma a los entes externos que no tienen limitaciones necesarias sobre lo contables o los saldos contables. Es decir, que el auditor puede solicitar o preguntar si se ha introducido alguna modificación en el acuerdo y, de ser así los datos al respecto, los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para obtener la evidencia de auditoría sobre la ausencia de las determinadas condiciones. Es decir, que la ausencia de un acuerdo paralelo puede influir en el reconocimiento de los ingresos. Cordial saludo, mi nombre es Yorlais Castro Sánchez y voy a compartir el cuarto proceso, que es el recálculo. Consiste básicamente en constatar la exactitud de cada uno de los cálculos adjuntados en los respectivos documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. El quinto proceso, reejecución, implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Esta prueba es ideal para verificar la eficacia operativa de los controles que el auditor llevó a cabo. Buen día, el día de hoy vamos a exponer sobre los procedimientos de auditoría para obtener evidencia. A mí me tocó el procedimiento número 6, que son los procedimientos analíticos. Este procedimiento consiste en que el contador debe evidenciar, según su experticia y conocimiento técnico, las relaciones que existen entre los datos financieros y no financieros de la empresa, realizando una investigación de la variación en indicadores o información que sea relevante, que permita evaluar si la información que se difiere de los valores esperados o no. Acá lo que queremos es ver que la información que nos traen a nosotros en los balances y en demás estados financieros tengan relevancia con los indicadores y las variaciones que tengan los estados. Muchas gracias. El séptimo paso, indagación, consiste en la recopilación de información financiera o no financiera por medio de personas bien informadas, tanto dentro como fuera de la entidad o la empresa. La indagación se utiliza de forma extensiva y detalladamente a lo largo de la auditoría y adicionalmente sirve para llevar a cabo otros procedimientos de auditoría. La indagación puede variar desde indagación formal por medio de escrito y indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integral del proceso de indagación. Las respuestas a las indagaciones
pueden proporcionar una información mucho más extensa o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor no haya obtenido. Por ejemplo, información relativa a la posibilidad de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a las indagaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales que a su vez puedan cumplir con sus funciones.